compartir pantalla. Adelante ya. Buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo arrancó su semana? El estudio que vamos a tener en esta noche se titula Estados Unidos, País de la Libertad. Y cuando vemos este título, ¿qué se le viene a la mente? Ah, ya tranquila, hermana Karina. Bueno, vamos a avanzar acá. Y vamos a comenzar con esta lectura, ¿no? Este está en el conflicto de los siglos, página 257, párrafo 3. Y nos dice, en el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos, se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistieran a cualquier reunión religiosa que no fueran las sancionadas por la iglesia. Lo que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche, en la, en la protectora espesura de la floresta, como en el templo hecho por Dios mismo. Aquellos esparcidos y perseguidos hijos de Dios se reunían para derramar sus almas en plegaria y alabanza. Pero a despecho de todas estas persecuciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía callar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluartes a la gloria de los Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver cómo los protestantes de Europa, debido a las persecuciones que estaban ocurriendo, que no podían tener libre culto para poder adorar a Dios, ellos vieron la necesidad de poder irse, ¿no? Poder emigrar a, a los Estados Unidos, ¿no? Y se establecieron allí, hicieron raíces, y una de las razones en las cuales tomaron esta decisión fue por el hecho de tener libertad religiosa y libertad civil. Yo pienso, ¿no? Que el concepto de libertad religiosa es entendible, ¿no? Pero me gustaría preguntar, ¿qué conocemos por libertades civiles? ¿Quién me podría responder? ¿Qué es para usted libertad civil? Es como tener En breve. esos Sí, derechos hermana. en tu país, que no tengas restricciones, ¿no? Que el pueblo en sí te proteja, que haya un gobierno que te proteja al individuo, algo así. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Algún otro hermano que quiera opinar? Ya. Aquí seguimos, ¿no? Dice, las libertades civiles se ocupan de los derechos y las libertades básicas garantizadas. Era lo que
nos estaba mencionando la hermana Evita, ¿no? Ya sean identificadas de forma explícita en la Declaración de los Derechos y la Constitución, o interpretadas a lo largo de los años por tribunales y legisladores. Las libertades civiles incluyen la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a no someterse al allanamiento injustificado del hogar, el derecho a un juicio justo en un tribunal, el derecho al matrimonio y el derecho al voto. Esas son una de las libertades civiles más comunes, ¿no? Y vamos a leer acá otra cita del Conflicto de los Siglos, que dice: en el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derecho, la Declaración de Independencia declaraba lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados por igual. Y sigue diciendo, ¿no? Que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener puestos públicos de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el ejercicio de ellas, ¿no? Y aquí vemos que desde que se declaró la independencia de los Estados Unidos en el año 1776, la idea, ¿no? El ideal que tenía esa constitución era eso, ¿no? De que que todo el hombre habían sido creados por igual. Y vamos a avanzar con otra cita que dice lo siguiente, ¿no? Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesita argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas, y reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres, y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es, es un principio innato que nada puede desarraigar. Y aquí podemos ver que eso fue lo que también causó que muchos europeos migraran a Estados Unidos por por esa seguridad que podían obtener en los Estados Unidos, ¿no? Ese principio de igualdad de que se iban a respetar ciertas leyes que, que te podían brindar la seguridad y un bienestar. Ya, disculpen. Y aquí sigue diciendo la cita. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus seguidores. De esa manera los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecido en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Y me gustaría poder oír qué piensan de lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué les parece
esta idea, ¿no? Y el propósito inicial que tenía Estados Unidos, ¿no? Y es lo que es el propósito de este estudio, porque de hecho se titula así, Estados Unidos, País de la Libertad, y estamos viendo cómo fue su inicio y cómo ha venido evolucionando, degradando con el ahora. Pero viéndolo hasta este punto, ¿qué les parece? ¿Qué podemos tomar o resaltar de acá? ¿Alguien que quiera opinar? Hermano Matías. Sí, justo estaba viendo eh, que era un país emergente, ¿no? Que daba la oportunidad a cualquiera que pueda ir y vivir quizás ya no como en los tiempos quizás del catolicismo, ¿no? De la Inquisición o de las iglesias en el Estado que todavía existía en Europa, sino también tener, como dice, una libertad de conciencia para poder elegir, ¿no? Su religión o si no, tampoco ninguna, ¿no? Pero de hecho creo que esa historia a mí me parece muy, muy bonita, ¿no? Realmente hasta yo hubiera querido ir, pero si hubiera vivido en ese tiempo. De hecho, me hubiera tomado un barco de Europa a Estados Unidos. Pero eh, yo creo que lo que ves ahora en Estados Unidos realmente no es nada parecido a lo que era el comienzo, ¿no? Claro, bueno, eso vamos a ir viéndolo mientras avanzamos en el estudio. Me gustaría que pudieras leer también esta cita. ¿Está? Sí, Ya. Dice, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra no, donde ya va, cada no. hombre podía... No se pasó la diapositiva, porque esa era la pasada. Vamos a ver acá. Sí, ¿Y allí? ahora sí creo. Ahora sí. Sí, esta es otra. Dice, con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de su estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad, hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Muy bueno. Ok, ¿qué te parece esa cita? ¿Qué puede resaltar de allí? Ah, una vez vi una película de Tom Cruise con Nicole Kidman y justo era eso, ¿no? Que ellos iban de Irlanda a Estados Unidos y como que cada uno plantaba una bandera en el lugar donde iban a construir su casa, ¿no? Su hogar. Y de hecho que era como dice, ¿no? Algo muy, eh, por decirlo así, algo nuevo y que ellos querían sembrar, ¿no? Como dice, o un futuro ahí, ¿no? En esa nación. Y no les importaba empezar de abajo, ¿no? Y solamente ellos querían, pues, tener una vida quizás tranquila, libre de lo que había pasado, obviamente, de donde habían venido, ¿no? Porque obviamente no estaban contentos con lo que estaban viviendo en otro lugar de origen, supongo. Claro, claro. Mira, vamos a leer ahora un artículo que encontré que me llamó mucho la atención. Quiero mostrárselos acá. Que habla sobre la historia de la libertad en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí nos comenta lo siguiente. La gran paradoja inicial en la historia de América es que el primer gran país que hizo de la libertad la base de su sistema político, pretendió al mismo tiempo mantener la esclavitud. Y es aquí como donde se chocan estos dos ideales y podemos encontrar, podríamos decirlo así, una incoherencia de lo que ellos estaban planteando, ¿no? Porque podemos ver en la cita, dos citas anteriores, de que el estado de Massachusetts había recibido a aquellos migrantes que venían de Europa y, y los consideraban huéspedes de la comunidad.
Pero vemos también, vemos esa parte y luego vemos la otra contraparte cuando vemos el tema de la esclavitud, ¿no? Y sigue diciendo, a nuestros ojos esto resulta aberrante, porque solo podemos concebir la libertad como un derecho humano universal. Pero en su origen no era así. En la vieja tradición británica y europea, la libertad era concebida como un privilegio. En el mejor de los casos, se podía concebir la libertad de los ingleses o de los americanos, entendiendo por ello la de los varones blancos. Pero esto no era aplicable a los esclavos de color. Tampoco se aplicaba del todo a las mujeres. John Adam, uno de los padres de la patria, ignoró la sugerencia de su propia esposa de que tuvieran presentes a las damas. Y sigue acá el reportaje. Dice, a partir de su origen diosochesco, la idea americana de libertad se ha ido extendiendo, pero sería equivocado ver en ello un proceso inequívoco que considerara solo en la afirmación sucesiva de nuevos grupos o nuevos aspectos de la afirmación inicial de 1796. No, el proceso no se basa en continuos debates en que la idea de la libertad ha sido evocada con propósitos contrapuestos. La libertad americana ha sido reinventada una y otra vez por Lincoln al abolir la esclavitud, por Roosevelt o por Johnson para establecer un sistema estatal de seguridad social, por Martin Luther King para asegurar los derechos civiles de los negros, por las feministas en los años 70 para reivindicar la autonomía personal de la mujer, por el Tribunal Supremo de la era Warren para promover nuevos derechos, por Reagan y los nuevos conservadores para defender la iniciativa privada de la interferencia estatal. O sea, aquí nosotros podemos ver que ha habido ciertos cambios a nivel de concepto o de, hablando en relación a la libertad. Y podemos ver que la idea de la libertad era condicionada y que no era para todos, sino para un grupo selecto o por mérito. Y eso nosotros lo podemos ver con la esclavitud y el mismo racismo, ¿no? Y también con el sexismo en el caso también de las mujeres. Y aquí hablando un poco sobre el racismo, me gustaría, eso también lo saqué de un reportaje que me gustó mucho, y me gustaría que alguien lo pudiera leer. ¿Quién me podría ayudar con la lectura? A ver si Edita podría leerlo. Sí, todo. Sí, La Secretaría General Adjunta de la organización Amina Mohamed indicó que el racismo viola la Carta de las Naciones Unidas y degrada nuestros valores fundamentales. Recordó el llamado del secretario general a desmantelar las instituciones racistas. Mohamed destacó el hartazgo popular ante esta situación, lanzándose masivamente a la calle para decir «basta». Recordó que el veneno del racismo sigue causando estragos, por lo que la lucha debe seguir adelante. El mundo debe levantarse para acabar con todas las formas repugnantes del racismo. Pasemos hoy a la página de la historia, convirtiendo esta situación en un punto de inflexión, al acordar que todos los humanos tienen el derecho de prosperar con dignidad y libres del racismo y la discriminación en todas sus ramas, destacó. Mohamed, evocando a Martin Luther King, señaló que ella también tiene un sueño en el que su nieta Maya crecerá en un mundo en el que no será juzgada por el color de su piel, sino por la fuerza de su carácter. gracias, hermana. Este reportaje viene hablando de todo lo que desenvolvió el suceso que pasó con George Floyd, ¿no? Y aquí la secretaria adjunta de la organización de la ONU, ella implica, ¿no? Y nos dice eso, ¿no? Y menciona que el racismo es un veneno que se encuentra en la sociedad y sigue causando estragos, ¿no?
y ella habla de que ella piensa con un futuro donde su nieta no sea juzgada por su color de piel, sino por la fuerza de su carácter. Y, y vemos acá otro punto, un evento que ocurrió en el 2018, y en el 2018 Estados Unidos decidió retirarse de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y dice porque es una organización que no merece ese nombre, ¿no? Y dice acá el reportaje, el anuncio del martes de la Embajada de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley sorprendió por su dureza, pero no tanto por los motivos expuestos para justificar su decisión. La compulsiva relación de Washington con este organismo, del que solo forma parte desde el 2009 por decisión del demócrata Barack Obama, ha estado marcada por críticas recurrentes por parte de los Estados Unidos. Y aquí vemos que Estados Unidos decide salirse del Consejo de Derechos de la ONU porque se había encontrado con ciertas cosas que no le gustaban, ¿no? Y una de estas es la siguiente, ¿no? Entre ellas está la petición de dejar fuera del Consejo a países que vulneran los derechos humanos y de posicionarse claramente frente a ellos con referente directas a países como Venezuela, Cuba y China, entre otros. Pero Estados Unidos también protestó por la postura que el organismo mantiene ante su aliado Israel, la cual fue calificada de prejuicio crónico por parte del Consejo. Y es por eso que esas fueron una de las razones por las cuales Estados Unidos decidió salirse de del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, porque decía que sencillamente era un ente que no estaba funcionando para nada, ¿no? Y que no era, no era justo en tomar ciertas decisiones. Pero me gustaría que nosotros pudiéramos hacer un contraste con eso y quiero mostrarles. Me gustaría que alguien pudiera leer esto. ¿Quién me puede ayudar? Voy a pedirle a Marilyn a ver si me puede ayudar con la lectura. ¿Sí? Ok. Niños detenidos. Si hubiera que imaginar qué país del mundo tiene la mayor tasa de niños detenidos, uno podría, uno podría responder por alguna nación islámica o asiática, pero no. La respuesta es el propio título de esta nota. Estados Unidos tiene la tasa más alta de niños detenidos en el mundo, alrededor de los 100.000. Un duro dato denunciado por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y por qué están detenidos? Están bajo custodia relacionada con cuestiones de inmigración, lo que viola el derecho internacional, según el estudio de la ONU. Las cifras indican que en todo el mundo más de 7 millones de personas menores de 18 años están detenidas en la cárcel y bajo custodia bajo custodia policial, incluidas 330.000 en centros de detención de inmigrantes. Así lo confirmó el experto independiente Manfred Neumann. Asimismo, el estudio global de las Naciones Unidas sobre niños privados de la libertad, los menores de edad solo deben ser detenidos como medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los países con el mayor número. Todavía tenemos más de 100.000 niños en detención relacionada con la migración en el país, aseguró el experto internacional. Gracias, Marilyn. Aquí la nota sigue, ¿no? Y dice, por supuesto
separar a los niños, como lo hizo el gobierno de Trump, de sus padres, e incluso de los niños pequeños en la frontera entre Estados Unidos y México, está absolutamente prohibido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo lo llamaría un trato inhumano, tanto para los padres como de los hijos, sentenció Nowak, dice acá el reportaje. Pese a esto, no hubo reacciones en el gobierno de los Estados Unidos, incluso hasta en responder el cuestionario enviado desde la ONU, que si respondieron otras naciones. Otro grave dato es que Washington había ratificado importantes tratos internacionales como los que garantizan los derechos civiles y políticos y prohíbe la tortura, pero era el único país que no había ratificado el Pacto sobre los Derechos de los Niños. La forma en que separan a los bebés de la familia solo para evitar la migración irregular de Centroamérica a los Estados Unidos, para mí constituye un trato inhumano, y eso es lo que termina acá diciendo el reportaje, ¿no? Y, y bueno, me llamó mucho la atención este reportaje porque podemos ver que Estados Unidos decide salirse de, de la ONU, de la ONU, no, de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque sentía que no cumplía, ¿no? Con ciertos derechos a la humanidad. Y podemos ver acá cómo es el trato que tiene dentro de sus propias fronteras, ¿no? ¿Qué le parece hasta ahora? ¿Qué opinan relacionado a esto? ¿Estaban al tanto de esta información? No, No. ¿No? ¿Y qué les parece? Complicada, ¿no? El asunto. De hecho, antes de yo entrar al movimiento, yo había visto esto de Trump que quería, bueno, prohibir o el ingreso de los migrantes, ¿no? De los inmigrantes. Y entre comillas, era como algo necesario, ¿no? Por las leyes, para que no haya ilegales. Eso cuando tú lo ves superficialmente, ¿no? Pero una vez que detrás de todo eso siempre hay tratos inhumanos, como dicen. No sé, la verdad. Incluso también Claro, cuando vi lo de la esclavitud, que ahora lo que pasó a inicios también, ¿no? De Estados Unidos como gobierno, igual, ¿no? Como dice Dios, fueron a buscar libertad y al final esclavizaron a mucha gente, ¿no? Entonces, realmente yo no conocía mucho de Estados Unidos hasta antes del movimiento, era como que solamente lo bueno, entre comillas, que era un país poderoso y que quizás ayudaba, o quizás de acuerdo a sus intereses ayudaba a ciertos países, ¿no? Pero casi creo que todo mi círculo no conoce estas noticias, de hecho. claro, mencionaste algo que es bien, bien interesante, ¿no? Que sencillamente Estados Unidos, vemos lo que el hermano te habla sobre las esferas de influencia, ¿no? Y que son dos potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, que en cierta forma andan buscando cada vez más poder, ¿no? Y le dan cierta ayuda o ciertos beneficios a los que en cierta parte son sus aliados, pero no se tratan de vender una idea libertaria, pero a veces es opuesto a lo que ellos están ofreciendo, ¿no? Y, y por eso el título de este estudio es Estados Unidos, el país de la libertad, porque como tú mencionabas, este, se suele escuchar sobre el sueño americano, ¿no? Y todo lo que, ¿no? Que Estados Unidos en cierta forma, eh, todo es bueno, ¿no? Lo que a veces ciertamente no, nos venden, pero hay un trasfondo que a veces no solemos ver. como Y bien que no es, interesante. como que no es el país de la libertad, por decirlo así, ¿no? Como que se contradice. O Claro, sea, no sé, con todo lo que acaba de informar usted, recuerdo que, o por lo menos ahora, yo había visto un reportaje de Trump con que era como muy violento al referirse sobre todo de los mexicanos. Separaba a los niños de sus padres,
bien duro eso. Y ahí como que se viola también el derecho el derecho de los niños, ¿no? Porque se dice que es el país de la libertad, pero encuentro que como que se contradice, hay un fondo bien, no sé, como que se me pusieron mis pelitos de punta al escuchar toda la información. O sea, no tiene Claro. nada, creo yo, del país de la libertad. Un país muy opresor, encuentro. Claro, en sus inicios tenía unos ideales bien interesantes, ¿no? Como decía Matías, que, que si fuese vivido en ese tiempo, creo que el ideal sería irse a Estados Unidos. Pero, pero vemos cómo dentro de la misma historia han habido ciertas irregularidades y cada vez se han ido maxificando un poco más, ¿no? Y uno de esos casos es lo que vemos en el tema de la esclavitud, ¿no? Que era más cercano a cuando se declaró la independencia, ¿no? Y dicen que todos los humanos, todo el hombre fue creado en igualdad, pero ellos en cierta forma, por un largo tiempo, defendían la esclavitud, ¿no? Es que a eso me refería, hermano Kelvin. O sea, claro, era un país prometedor, pero seguían teniendo esclavos. Entonces como que se contradecía ahí en esa parte, porque si era un país libre, ¿no? Claro. Se supone, entre Eh, comillas. Claro, y esto me llamó mucho la atención y lo quise conectar relacionado a un pasaje que nosotros hemos estudiado mucho relacionado al pueblo de Israel, ¿no? Que está en Levítico 25, del 44 al 46, ¿no? Dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar a los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener en posesión, y las podréis dejar, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces, aquí podemos ver que se puede ver este mismo principio porque Estados Unidos implementan leyes libertarias para ellos mismos, pero cuando toca traspasarlo a las afueras, podemos ver que es totalmente contrario, y más cuando se sale de sus propósitos o de sus planes, ¿no? Este, ellos defienden ciertos puntos de vista porque en cierta parte cumplen con la agenda que ellos tienen de trabajo, pero cuando ya dejan de ser servibles ya no interesan ciertos puntos, ¿no? Y, y es prácticamente este principio que vemos acá, ¿no? La esclavitud en cierta forma era aceptada entre tú podrías esclavizar a un extranjero, ¿no? Pero a un mismo judío no. Y eso es uno de este mismo principio o este ideal fue lo que fue conformando la nación de Estados Unidos porque ellos eh, tenían la escritura como su guía, ¿no? Y ahí es donde ellos pudieron sacar ciertos principios. Me gustaría que, hermana Karina, a ver si podría ayudarme a leer esta cita. Sí. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Pío, Ya va, como que se entrecortó. las doctrinas. ¿Me escuchan? Ahí está mi Se escucha entrecortado, por lo que- menos a mí. Sí, como que se perdió la señal. Ya, mientras le vuelve la señal al hermano, entonces leo yo. Y dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica
el 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se deben temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear esas fuerzas, ¿no? Y aquí podemos ver que la Constitución de los Estados Unidos, ese era uno de sus grandes pilares. Y ahí quiero que podamos ver lo que determina la primera enmienda, ¿no? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con los derechos de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Y esta primera enmienda fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derecho. Entonces la misma Constitución, como decía la cita, su propósito o fue diseñada en cierta parte para defender la libertad de conciencia, pero también una otra gama de derechos civiles, ¿no? Que forman parte para poder tener, para poder ser libres, ¿no? Y quiero compartirles acá otra noticia, eh, para ver si por ahí se encuentra, para ver, a ver acá, vamos a pedirle a Matías, a ver si nos ayuda con la lectura. A ver, ahora sí. Ya ahí, ahora sí. Libertad de expresión amenazada. Es un pecado de la democracia que se veía venir. Las democracias occidentales también restringen la libertad de prensa, como ha demostrado una vez más la cobertura de las recientes protestas contra la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Un corresponsal de la CNN fue arrestado delante de la cámara, 2 empleados de la agencia de noticias Reuters y un corresponsal de un periódico sueco fueron heridos por balas de goma. El reportero de DW, Stefan Simmons, fue atrapado en la línea de fuego de la policía. Sin embargo, a diferencia de los regímenes autoritarios, los gobiernos rara vez se ensucian las manos. No solo en Estados Unidos, sino también en Brasil. Por ejemplo, el Estado se abstiene de censurar a los medios de comunicación. En cambio, los presidentes Trump y Bolsonaro, el último también conocido como Mini Trump, en su tierra natal, alimentan las divisiones sociales y la violencia con la retórica antimedios y la difusión de fake news. ¿Qué le parece esto, hermano? ¿Qué ve interesante allí? Bueno, aparentemente son democracias, ¿no? Que también respetan la libertad de expresión, pero no lo practican, ¿no? Por lo que dice todo esto. Y sí se ha visto, estas noticias yo lo he visto, pero como dicen, ¿no? Si no estuviera en el movimiento quizás pasarían desapercibidos, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo me voy, cada vez que veo esto siempre me pongo a analizar qué tanto estamos bloqueados, ¿no? Así enceguecidos, o sea, no vemos las cosas que están pasando en el mundo realmente. Claro, claro, y lo que pudimos ver cuando estudiamos cuando revisamos la primera enmienda habla de ciertos derechos que te brinda el Estado y cuáles no, cosas que no puede violar, ¿no? Y una de ellas es la libertad de conciencia y la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y podemos ver que en este caso, según lo que nos indica esta noticia, ¿no? Podemos ver
que se han ido violando ciertas libertades, ¿no? Quiero compartirles acá otra cita. Dice, hermanos y hermanas, ojalá pudiese decir algo que os despierte y os hiciese ver la importancia de este tiempo, el significado de los acontecimientos que se están realizando ahora. Os señalo los movimientos agresivos que se están haciendo ahora para restringir la libertad religiosa. La institución recordativa santificada por Dios ha sido derribada y en su lugar se desata ante el mundo el día de reposo falso que no tiene santidad. Mientras las potestades de las tinieblas están conmoviendo los elementos inferiores, el Señor del cielo está mandando poder de lo alto para hacer frente a las emergencias, incitando a sus agentes vivos a que exalten la ley del cielo. Ahora mismo es el tiempo en que debemos trabajar en los países extranjeros cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a que adoren el falso día de reposo, los habitantes de todo tiempo del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Nuestros hermanos no están despiertos ni a medida para hacer todo lo que pueden con las comodidades que tienen a su alcance para extender el mensaje de las amonestaciones. Y aquí lo que yo quiero resaltar de esta cita es cómo hacen llamado, ¿no? acá a los Estados Unidos como el país de las libertades religiosas, ¿no? Y vemos que me gustaría saber qué opinan de esta cita. ¿Qué podemos resaltar aquí más de eso? ¿O qué les llama la atención? Yo quiero opinar. Ya, hermano, Antes que todo, les quiero recomendar los últimos vídeos que la hermana Tess, no sé si son los últimos, pero que ha dado últimamente, The Speaking of a Nation, pero no sé, hablando de la nación, no sé cómo en español, pero ella allí habla precisamente de la libertad, habla de cómo Estados Unidos profesa, y ella hace una relación con la práctica y la profesión, la voz del dragón y los cuernos de cordero, que es la profesión que Estados Unidos como nación tiene en la independencia, en la, ¿cómo se llama? En la Constitución, la Declaración de la Independencia, declarando que los hombres son iguales y todo eso. Entonces, profesa, pero en práctica no es así. Entonces, les recomiendo que lo vean con subtítulos porque es muy interesante la conexión que hace con el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, y conecta todo esto, ¿no? La profesión y la práctica. Pero si bien es cierto, creo que con el hermano Marcos vimos acerca del protestantismo, las ramas del protestantismo, y vimos que habían dos lados, liberal y conservador. También como de una parte teníamos a Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y a John Adams. Y allí había esa como controversia, ¿no? De que Thomas Jefferson estaba diríamos que de la parte de profesando esa libertad, mientras que mirábamos a John Adams metiendo al protestantismo, que era Jedediah Morse en ese tiempo. Entonces, todo eso. Disculpen, es que están trabajando aquí, no quería que se escuchara. Pero todo eso es interesante porque así como Thomas Jefferson, él creía en esa libertad. Es más, él en 1777 redactó esta libertad religiosa, ¿no? La declaración. Y en 1786 él declaró de que esto fue ratificado y que los hombres eran libres, sus opiniones en materia de religión. Entonces, y esto en 1802, creo que fue cuando él escribió a la Asociación Bautista del Sur. Escribió a ellos porque se estaba viendo el tema de esto de
¿cómo se llama? De la Unión de Iglesia y Estado, y él les dice de que no han interpretado bien la primera enmienda, que es un muro de separación. Entonces, lo que él hace es decir, la iglesia es aparte y el Estado es aparte, pero tenemos esa lucha, ¿no? De que es la iglesia, el protestantismo lo que está haciendo, de que así como Estados Unidos profesa, pero en práctica no cumple, y tenemos ese papel allí del protestantismo. Entonces todo eso se arrastró hasta los años 1844, 50 y el 88, cuando ya vemos las leyes dominicales, y qué decir de ahora, ¿no? Entonces se vino arrastrando todo eso, y les vuelvo a decir, vean esos videos porque allí ella explica cómo ese país de la libertad en profesión lo profesa, actualmente se profesa esto, no violar los derechos, pero en práctica es totalmente diferente. Entonces está la voz de dragón en los cuernos de cordero. Correcto. Gracias, hermana Edita. Y hablando lo que mencionaba el hermano, en verdad esos videos son recomendables. Dice acá esta cita, ¿no? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los del cordero representan la juventud, inocencia y mansedumbre, rasgo del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio a esta nación que subía en 1798. Ante los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y libertad religiosa, ¿no? Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados igual y poseen derechos inalienables de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Y sigue diciendo, la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y cada cual se le permite adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el decreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados y toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han ondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra, ¿no? Y leyendo esto, podemos ver cómo se han ido violando poco a poco ciertos principios que ellos mismos defienden como inalienables. Y vemos cómo se ha ido formando ese descenso en lo que es la libertad. Me gustaría pedirle a alguien que pueda leer esta cita. ¿Alguien? Yo. Ya, Esta, ¿no? hermano, Es léalo. cierto. Sí, Es cierto que la libertad no siempre se concedió en aquellos primeros días, por los mismos que cruzaron el océano debido a la opresión en casa de oprimidos en América, aquellos que no adoraron a Dios de la manera prescrita. Sin embargo, América estaba destinada a ser el hogar del protestantismo y gradualmente se soltaron las grilletes de la Edad Media y se reconoció la igualdad de derechos de la humanidad. La Constitución de los Estados Unidos fue el primer documento que otorgó total libertad de culto y colocó en manos del pueblo el poder exclusivo del gobierno. Fue una maravilla mundial, no obra de ningún hombre, sino la culminación de esos principios nacidos en Alemania en el siglo XVI. La Constitución fue adoptada en 1789. El sol se oscureció en 1780. Estos eventos que tuvieron lugar como lo hicieron fueron como si Dios viera que el fin se acercaba y como una fuente de aliento para sus seguidores. Colocó la señal de su aprobación en los cielos. Unos años más tarde el poder papal se rompió por completo y luego los países del sur de Europa, Francia, España, Italia y otros fueron libres de elegir entre los principios del papado y los del protestantismo. Estados Unidos respondió con su gobierno libre. Durante los 50 años que siguieron a la adopción de los principios del protestantismo en América, las diversas ramas de la iglesia protestante
tuvieron su periodo de prueba. Una por una surgieron las denominaciones, separándose cada vez más de la tiranía física, intelectual y espiritual del papado. A cada denominación se le ofreció la ley de Dios, y la fe y de Jesús. Llegó el momento en que cada uno tuvo la oportunidad de aceptar o rechazar, según les pareciera bien, pero la decisión que luego tomaron decidió su destino eterno. ¿Ya? Aquí esta otra cita nos dice, hagan que todos comprendan que esta es una nación cristiana y que creyendo que sin el cristianismo pereceremos, debemos mantener por todos los medios nuestro carácter cristiano, inscriba este carácter en nuestra Constitución, haga cumplir sobre todo lo que viene sobre nosotros las leyes de la moral cristiana. Aquí vemos este pensamiento de que sencillamente debería realzarse, ¿no? esa postura cristiana ante todo y instaurarse en la Constitución. Esta cita la tomé de un libro en inglés que habla sobre la reforma nacional. En verdad me llamó mucho la atención este fragmento sobre esta línea de pensamiento que quiere llevar, ¿no? a ese principio de instaurar sobre todos este pensamiento de que debemos ser cristianos sí porque sí. Y ahí estaríamos en cierta forma violando lo que es la libertad de conciencia de las personas. Y esta cita también nos dice, ¿no? El pueblo estadounidense no aprecia ni en una centésima parte el valor de la Constitución bajo la cual vive. No adoran de manera justa a los hombres nobles que prometieron sus vidas, su fortuna y su sagrado honor, para que estos principios fueran nuestra herencia. Todo el honor a estos hombres nobles, toda integridad a los principios de la Declaración de Independencia, toda la fidelidad a la Constitución, tal como está ahora, bajo las cuales vivimos, que da al César todo lo que le corresponde y deja a los hombres para dar a Dios todo lo que es de ellos. Instruidos por la palabra de Dios, guiados por su propia conciencia, iluminados por el Espíritu de Dios, puede ver que Él los requiere, que el dulce rostro del cielo brille con infinita piedad sobre los pobres almas engañadas que piensan que han estado haciendo el servicio a Dios en sus esfuerzos por subvertir la Constitución y las libertades de los hombres bajo ella, mediante una enmienda religiosa, y que la misericordia 2 veces bendita del cielo sea sobre los pobres que tienen respeto por Jesucristo y por derecho a adorar a Dios cuando estas personas hayan logrado su propósito. Bueno, aquí, ya para ir cerrando, ¿no? Podemos ver cómo los Estados Unidos, yo lo pude ver así, ¿no? Cómo los Estados Unidos y la nación judía pueden tener una gran similitud en comportamiento, ¿no? Porque ambos adoptaron unos principios de libertad de manera interna, ¿no? Y llenándose poco a poco de nacionalismo puro, se fueron apartando del principio que los movía, o quizás podríamos decir que nunca lo comprendieron, ¿no? Unas naciones que buscaban una manera plena de consagrarse a Dios y dejar a un lado a lo que es el prójimo, ¿no? No sé qué consideren ustedes acá, que quieran resaltar, qué otro punto. Si no hay pregunta o duda, creo que podríamos concluir, o algún comentario que quieran hacer. Recién hace poco creo que han vuelto a matar a un hombre negro, ¿no? Por la espalda. Así, ya tiene 7, días esa noticia. sí, 7 balazos. Y salieron a protestar y un
un hombre blanco salió con un arma a disparar, a matar a todos los que estaban en la protesta y empezó a disparar y mató. Y también salió alguien por atrás, creo que lo golpeó con un skateboard y murió también porque creo que lo dispararon también a él, así que de hecho Estados Unidos eh, es un país un poco, para mí, ¿no? Así, un poco extraño, ¿no? Yo creo que somos muy fanáticos. O sea, hay ciertos grupos fanáticos de cierto tipo de ideologías que yo nunca había profundizado en ver, en entender su manera o conocer, ¿no? De alguna manera, un poco al menos, pero este, de hecho, por eso digo, Estados Unidos es un país, aparentemente son religiosos, pero eh, y tratan de ser el mejor país del mundo, Sí, pero pero de hecho, sí, ¿no? Tiene muchos problemas, ¿no? Internos y que eso no lo hemos visto. Bueno, yo personalmente no lo había visto como ahora. mira, hay un documental que yo vi hace ya unos meses que me llamó mucho la atención porque eh, es prácticamente la repetición de lo que estamos viviendo hoy día. Lo vi en National Geographic, se llamaba Ángeles, Los Ángeles 1992, y hablaba sobre ciertos sucesos que habían ocurrido de racismo a través de los policías, ¿no? Y en verdad se asemeja mucho a lo que se está viviendo ahorita en los Estados Unidos. Yo lo recomiendo para que lo puedan ver y las protestas fueron masivas, y todo se centró y radicó allí en, en la ciudad de Los Ángeles. En verdad es bueno porque podemos ver que todo lo que estamos viendo ahorita no es algo que explotó de la noche a la mañana, ya es algo que ha venido este, eh, marcando el paso, pero sencillamente hemos hecho omisión a ciertas prácticas, ¿no? Y como decía el hermano, estamos tan encasillados en lo nuestro y es sorprendente que me llama la atención porque eh, nuestros hermanos de iglesia esto en verdad no lo comprenden. En verdad, tú comentas con varios de qué opinan de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y ellos en verdad ni dicen que y qué está pasando, en verdad no veo nada. Ay, sí, bueno, es triste que haya muerto tal persona, pero no ven que todo esto es algo complejo y que tiene repercusiones en, en la historia y que nos muestra que el Señor cada día está más cerca, ¿no? Y, y es complicado ahí, como decía el hermano, todo esto, ¿no? Que vivimos por un largo tiempo con una fachada, ¿no? O estábamos ciegos y qué bueno que ahora podemos ver un poco más de claridad. ¿Algún otro comentario? Si no, para despedir en oración. Ya, si no hay otro comentario o pregunta, vamos a orar. Así que vamos despedidos. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno y grande, te damos gracias por tus infinitas bendiciones, por permitirnos este espacio para poder meditar y comprender un poco más cómo se mueve el mundo, Señor, y cómo hay comportamientos que habíamos hecho omisión, estábamos tan centrados en otros puntos que no veíamos con claridad toda la maldad que hay en este mundo, Señor, y que en cierta forma tienen un sentido claro de, de los eventos finales, Señor, que marcan, que marcan hitos, Señor, y que nos muestran la proximidad de tu venida. En verdad agradecemos por los ancianos y por todos los hermanos que se dedican tiempo a dar sus estudios y que tú sigas dirigiendo
a los líderes, Padre, les sigas dando luz para que así ellos puedan seguir instruyéndonos y clarificándonos, Padre, de ciertas dudas que podamos tener. Te pedimos que nos bendigas en esta nueva semana, que sea de gran bendición para todos y que nos ayudes cada día a poder entrar en comunión contigo y ponernos a cuenta con usted. Te pedimos, mi Dios, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Kelvin. Por favor, ¿no podrías pasar el tema por el grupo? Hay Ya, algunos vale. datos. Va, se los paso. Yes. No hay problema. Yes. Bueno, mis hermanos, feliz noche. Que tengan feliz semana y buen descanso. Igualmente, Kelvin. Vale, chao, chao. Chao.